Hola, ¿qué tal? Soy Abel Plata Orozco y me da mucho gusto saludarles. Estos videos o estas sesiones en video forman parte del curso breve que se imparte en el Seminario Reformado en Guadalajara sobre historia de la Iglesia Presbiteriana en México. Y forma parte también de las reuniones de presbiterio, porque se impartieron en dos reuniones de presbiterio en diferentes sesiones cortas. Así que vamos a ver aproximadamente unas 8 sesiones de la historia de la Iglesia Presbiteriana en México. En la primera sesión estaremos viendo los antecedentes, la situación política religiosa que imperaba en México antes de la llegada de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos para iniciar formalmente los trabajos en México en 1872. Así que estaremos viendo la situación político-religiosa, los primeros misioneros, los esfuerzos de los primeros cristianos mexicanos antes de la llegada de los misioneros presbiterianos. A empezar a platicar este asunto de la historia de la Iglesia Presbiteriana en México. Y yo le he puesto breve historia porque no es una historia ni completa ni nada, sino simplemente son como algunas ideas de la historia. Vamos a empezar con una oración. Padre, te suplicamos que en este curso de historia podamos comprender lo que tú estás haciendo en nuestro país. Y también, Señor, asimismo, ocupar nuestro lugar en tu reino, para tu gloria. Úsanos, bendice a tu iglesia, usa a tu siervo y a todo el grupo que está aquí entre nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, y les decía que esta es una breve historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Pero es breve porque es muy rápida. Es breve porque no tenemos todos los antecedentes completos. Y antes de esto, yo quisiera pues aclarar esta posición. El que ocupa este lugar pues no es digno de ocupar este lugar por el conocimiento y por la experiencia y sobre todo por lo que se necesita para poder dar un curso de historia. Realmente se necesita estudiar para ser historiador. Se necesita tener metodología tanto de estudio como después de exposición. Así que bueno, quiero desanimarlos para que no tengan esa expectativa tan alta de que va a ser un cursazo de historia y vamos a aprender todo lo necesario para poder conocer la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ya desanimados, entonces ahora sí ya podemos empezar. Y el curso, bueno, contiene todos los elementos de lo que se conoce como las etapas de la historia. Vamos a ver una introducción, después en la etapa, el periodo de la preparación del terreno, el periodo de lo que es el trasfondo histórico de nuestra iglesia, todo lo previo a la iglesia presbiteriana, después lo que se conoce como siembra del evangelio, o los inicios ya de la iglesia presbiteriana, el inicio formal de la iglesia presbiteriana, después lo que yo llamo el periodo de institucionalización, y que también los otros historiadores le llaman periodo de los presbiterios, porque es la formación de los presbiterios. Después, lo que es el crecimiento y organización del llamado periodo del sínodo, hasta 1901. Posteriormente, la integración nacional o el periodo de la Asamblea General. Después, la consolidación o el periodo nacional, y al final, el periodo de las asociaciones religiosas hasta nuestros días. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero en esta ocasión, yo creo que nada más vamos a llegar hasta los sínodos, hasta el periodo de los sínodos, porque no creo que nos dé tiempo para más.
todos modos, si nos da tiempo, bueno, haremos el intento, ¿no? A fin que es breve, y si ustedes me preguntan, mejor. Bueno, ¿por qué estudiamos historia? El primer problema es ¿por qué estudiamos historia? Y aquí nuestro hermano Larry ya nos lo dijo en lo que es historia general de la iglesia cristiana. Y nos dice que es para tener una perspectiva más amplia de nuestra experiencia cristiana. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, creemos que somos los únicos, y cuando conocemos a alguien más, nos da mucho gusto, y luego cuando alguien solamente dice, Dios te bendiga, y bueno, hasta cuánto el mercado dice eso, y creemos que es Cristo. Pero cuando ya nos vamos adentrando a qué es la iglesia cristiana, quién es la forma, y luego en dónde estamos nosotros, nos amplía totalmente la experiencia cristiana y nos va ubicando en lo que creemos. También nos anima porque podemos ver que de generación en generación Dios ha sido refugio para nosotros. Y entonces vemos su fidelidad, pero la fidelidad ¿a quién? La fidelidad a sus pactos, la fidelidad a sus promesas, la fidelidad a sí mismo. Así que podemos ver la fidelidad y el poder de Dios a través de los siglos. También podemos aprender, pues, que nuestra herencia como cristianos evangélicos presbiterianos. ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué somos presbiterianos? Y aunque lo vemos en todo el curso de la historia general de la iglesia, lo vamos a ir viendo en lo que es particularmente para México. Esto nos permite y nos anima y nos lleva a alabar a Dios por su amor y el cuidado de su iglesia. Cuando vemos la experiencia de los hermanos, gracias a Dios, que a veces cuando estamos leyendo libros o experiencias de historia, como si estuviéramos leyendo el libro de los Hechos. No sé si alguno de ustedes ha leído algún libro de Guillermo Farel en Suiza, en los cantones, cómo iba de lugar en lugar y pareciera como si estuviéramos hablando de Pablo, y en algunos lados lo corrían y se iba para otro, como si estuviéramos hablando de Pablo. Y le seguimos la huella a los Hechos de los Apóstoles. Así sucede cuando leemos también la historia de México, de los creyentes en México. Como de un lugar se mueven. Hay pastores, o hubo pastores más bien, que tenían trabajo en Veracruz y en Acapulco. Y es atravesar toda la República Mexicana. Entonces, trabajaban en esos lugares. Y eran encargados de las iglesias en Veracruz y en Acapulco. Bueno, hoy Chilpancingo por lo menos. Era complicado. Pero nos permite, entonces, descubrir el amor y el cuidado de Dios hacia su iglesia. Y también nos permite descubrir que no estamos solos, que no somos los primeros ni los últimos, que hay otros creyentes. Y así entendemos también el concepto de la iglesia universal, porque aquí vamos a ver a los creyentes de aquellos tiempos y de aquellos lugares, aunque están muy cercanos de nosotros, pero de aquellos lugares. Ahora, tenemos un cierto problemita. El primer problema es que prácticamente no tenemos un libro de historia que compile todo lo que ha pasado en los diferentes lugares, cómo se crearon unas iglesias y otras. Y la verdad es que hay mucha gente que no le interesa todo lo que son archivos. Recientemente me informaron que en una iglesia que íbamos a ir a buscar algunos archivos, pues ya destruyeron todo. Y lo que pasa es que era la iglesia de donde yo vengo, y entonces dije, por ahí mi bisabuelo creyó en esta iglesia y venía cada domingo desde el pueblo, allá desde San Mateo, salía temprano de su caballo, iba al templo y regresaba. Y le pasaban lista, era miembro de la iglesia, pero no hay ni un archivo de 20 años para atrás. Ya tiene más de 130 años esa iglesia. Es un desprecio por la historia y un desprecio de nosotros mismos por la historia, al no querer registrar lo que está pasando, porque estamos haciendo historia.
lo que hacemos es historia. Lo más cercano que tenemos es el libro del Centenario, que además es un libro agotado, es un libro que se hizo una vez, se terminó de vender, no se hicieron más ejemplares. Es escaso, es muy difícil conseguirlo, pero por allá lo podríamos consultar. También hay otro libro que es el de las bodas de plata del Sínodo General, que también es un libro interesante en donde por lo menos narra un poquito más de historia. Recién salió un libro de historia de la iglesia de Tabasco. Ese sí es un buen libro que trata de compilar todo lo que sucedió en Tabasco, desde los primeros predicadores y luego cómo fueron creciendo las iglesias y las personas y cómo de ahí mismo surgieron las misiones para Chiapas y para otros lugares. Y bueno, Tabasco es un estado en donde tiene muchas iglesias presbiterianas. Por lo menos se dice que hay 600, pero en el número son grandes las iglesias, el número de miembros. Es un buen libro. Lo que sí tenemos son muchos testimonios desarticulados por todos lados. Sí hay testimonios. Y lo que necesitaríamos es compilar, organizar, ordenar todos esos testimonios. Esto, lógicamente, nos limita en nuestro estudio, nos limita en lo que tenemos que aprender, nos limita en cómo organizarnos para estudiar esta materia. Y nos muestra la gran oportunidad que hay en este campo. Así que si alguien de ustedes quisiera ser historiador, por cierto, creo que la Asamblea General está designando a 2 personas para que escriban la historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Yo no sé cómo va el proyecto, pero normalmente en este tipo de cosas hay que invertir. Porque aquel que quiera estudiar y que quiera escribir la historia tiene que ir a las fuentes originales para poder escribir la historia. Y entonces muchas fuentes están en Estados Unidos y otras están aquí en todo el país, diseminadas por todo el país. Y eso requiere tiempo y dinero. Y es lo que no queremos hacer también, invertir en eso. Porque nada más para ir a ver un archivo de algún consistorio, pues ahí la ven. Si no queremos a veces reunirnos en las reuniones del presbiterio, porque nos vamos a gastar mucho dinero en 2 horas de camino. Así que bueno, ese es nuestro problema de la historia. Ahora, para ver el plan general de la historia, lo vamos a ver de arriba y luego ya lo vamos a ir yendo hacia un poquito a veces a ver hasta los detalles y luego regresaremos a la parte general. Por eso vamos a usar estos 2 cuadritos. Digo si se logran ver porque este no se ve nada. Entonces vamos a usar estos 2 cuadros. Yo creo que este no funciona muy bien. Bueno, hay más o menos. De manera general, y yo he visto que es la mejor manera de que podemos aprender historia. O sea, lo vemos globalmente y luego nos aprendemos 2, 3 eventos y entonces de ahí nos vamos a otros eventos más cortos. Es algo así como el Antiguo y Nuevo Testamento. Si hablamos de la vida de Oseas, ya luego ustedes van a pensar, está en el Antiguo Testamento y es un profeta. Si decimos Isaías, sí, en el siglo VII, en el siglo VIII antes de Cristo. Y si hablamos de Pablo, sí, más o menos en el año 50, 60 después de Cristo. ¿Por qué? Porque están ubicados de una manera general. Si hablamos de Abraham, 2000 años antes de Cristo. Entonces ya con esa idea, entonces tenemos esto. Primero, en 1800, vamos a empezar con 1827, aunque nos vamos a ir un poquito más atrás, 1810, pero la historia empieza en 1827 y algunos registros hablan de 1824, con un tal Brigham que trajo Biblias a México y las traía de Nueva York. Y también Diego Thompson en 1827, está muy bien documentado, que también trajo Biblias, las trajo de Inglaterra.
Y ahí empezamos y empieza la distribución de la Biblia. Y después hablamos de, bueno, 1857, la libertad de cultos en México, aunque podremos decir 1857 a 1860, la libertad de cultos en México. Después vienen las labores de los grupos misioneros de Estados Unidos, ya formalmente en 1872 es cuando da inicio la Iglesia Nacional, la Iglesia Presbiteriana en México. Después la organización del primer sínodo en 1901, la organización de la Asamblea General en 1947, el centenario 1972 y dos eventos grandes, el reconocimiento gubernamental de las AR en 1992. Y luego nuestra fecha, la actualidad. Entonces, ya con esa visión general podemos distinguir 7 etapas en la Iglesia Presbiteriana. Y esas 7 etapas nos dicen que la primera es la de la preparación de la tierra, 1810 a 1872. La segunda, la siembra, 1872 a 1883. La de las instituciones y presbiterios, 1883 a 1901. El periodo del sínodo general nacional, de 1901 a 1947. Y después el periodo de la Asamblea General, 1947, que es cuando se organizó la Asamblea, hasta 1972. En 1972 es cuando cumple 100 años la Iglesia, viene el centenario, nos divertimos y todo eso, y entonces de ahí pasamos hasta 1992, cuando surgen las asociaciones religiosas y se acaba de alguna manera esa idea de aparentar que las iglesias en México no existen. El gobierno las reconoce, se crea la Ley General de Asociaciones Religiosas y entonces a partir de ahí viene otra etapa. Y entonces le llamamos la Asociación de Religiosas hasta nuestros días. Así que eso es lo que, en lo que podemos distinguir toda la historia en general. Vamos a dar una pasada a este periodo de la preparación de la tierra. ¿Cuál era la situación en materia religiosa del país entre 1810 y 1872? No me dice que acá no se ve. Empezamos con Miguel Hidalgo. Bueno, ustedes saben que cuando Miguel Hidalgo da el grito de independencia, lleva como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Y curiosamente no dijo viva México, viva Hidalgo, viva México. Dijo viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, y viva muchas vivas diferentes, ¿no? Pero podemos decir que en su idea básica, Miguel Hidalgo quería que siguiera la religión católica. Él estaba convencido de que debía seguir como única religión la religión católica. No había otro pensamiento, aunque él ya tenía ideas liberales. Pero hay una cosa importante en esto, que él ya leía la Biblia. Él leía la Biblia en francés, de una edición que se llamó anotada o comentada por el abad Vences. Esa Biblia es muy interesante porque se hizo en fascículos y después ya se juntó todo. Por cierto, fue la primera Biblia que dicen que fue la primera Biblia impresa en México, la anotada por el abad Vences. Esta Biblia es muy interesante, pero cuando uno la va leyendo, el que ya está acostumbrado a leer la Biblia, se da cuenta que viene el texto y en el inter viene un comentario. Amplía, como quien dice, el texto. Y después ya pasa al siguiente texto y otra vez algunos comentan, otros no. Claro, en la última edición que hicieron por motivos de los 400 años de la Biblia en español, aquí en México se hizo una edición de esta Biblia de la abad Vences y viene distinguido qué es el texto bíblico y qué es el comentario. Y si ya hemos leído la Biblia, así que es mucho más fácil
pero esta línea es la que leía Miguel Hidalgo. Y se dice que cuando lo llevaron a fusilar en la Catita de Bajada, en Chihuahua, él iba rezando o recitando, no sé si no recitaba, no sé bien, pero iba rezando el Miserere, que es el Salmo 51. O sea, podemos decir, él leía la Biblia, él conocía la Biblia, que fue cristiano, quién sabe, no lo sabemos, pero por lo menos tenía información. Después, el primer congreso de Chilpancingo en Guerrero en 1814 decreta que la religión de México es la religión católica, apostólica, romana, y es la única que se debe profesar aquí en México. En el ejército trigarante, cuando se unieron Iturbide y Guerrero, garantizan precisamente la religión, la unión y la independencia. ¿Y cuál religión? La católica romana. Lo mismo sucede en el acta constitutiva de la Federación de 1824, porque ahí se establece que la religión de la nación es y será perpetuamente la religión católica, apostólica, romana. Está fuerte eso, ¿no? Porque es y será perpetuamente. O sea, tenían una concepción, bueno, cerrada al catolicismo. Pero ya después en las leyes de reforma, bueno, ya empieza a cambiar, porque entra todo lo que se conoce como liberalismo, y en las leyes de reforma ya empieza a abrirse el pensamiento, aunque en las primeras leyes de 1857 ya se habla de esa libertad, pero es hasta 1860 cuando, entonces sí, nos dice, viene esto escrito en la Ley de Libertad de Cultos. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás, o sea, claro, de los demás, que se establezcan en el país como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, o tiene ni puede tener límite que el derecho del tercero y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas por el otro, y prácticas religiosas por otra parte, es y será perfecta e inviolable para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de reforma y por la presente se declara y determina. O sea, aquí está ya claramente diciendo, está bien, aquí sí vamos a hacer, vamos a dejar en libertad a los católicos, pero también vamos a aceptar a todos los demás. Entonces ya habla de esa libertad religiosa y libertad de cultos. Está muy claro ya la posición de Juárez y de Lerdo y de todos los que trabajaron en ese periodo. Un poquito antes habíamos visto que también Maximiliano participó en esto, y Maximiliano tenía esta idea. Maximiliano, bueno, como buen católico, tenía la presión papal, porque el Papa pensaba que iba a restablecer las leyes anteriores, pero también Maximiliano era masón, y entonces hizo caso omiso a lo que le presionaba de parte del Vaticano. Y en 1865 contestó que la religión católica estaba protegida. Si está protegida la religión católica, no hay problema. Y se otorgaba amplia y franca tolerancia a todos los cultos. O sea, también, no, está bien, los católicos sí están protegidos, pero también les damos oportunidad a los demás. Y Juárez también, como lo mencionábamos un poquito antes, en su manifiesto a la Nación en 1867 expone que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Y es cuando dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que conocemos ampliamente, ese dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz, es muy conocido. Y se le asigna a Juárez, aunque por ahí ya estudiando,
Los historiadores dicen que puedes, con notas de algún otro filósofo, algunos lo atribuyen a Emmanuel Kant, pero eso se lo debemos a esos filósofos, a esos historiadores. Nosotros con esto es suficiente, ¿no? Bueno, en el ambiente de ese tiempo, que viene ya de la presión liberal de Europa, nos encontramos con grupos liberales. Y hay un grupo que se llama los religiosos liberales, que son los padres constitucionalistas. ¿Y por qué son los padres constitucionalistas? Porque son los curas que en ese momento están a favor de la Constitución y están a favor de liberarse del Vaticano. Entonces forman la Iglesia Católica Mexicana. Y en esa formación, algunos de ellos inclusive fueron a Nueva York a buscar apoyo ¿de quién? De los protestantes. No sé qué pasaría ahí, pero de todos modos no se menciona más de lo que sucede. Lo que sí, nuestra historia dice que el padre Manuel Aguilar Bermúdez se convierte al Evangelio en 1859 y entonces empiezan grupos de estudio bíblico. Empiezan grupos de estudio, grupos de reuniones en donde, bueno, aparentemente son reuniones culturales y eso, pero son de estudio bíblico. Y a ese grupo de estudio bíblico llega un exmilitar del ejército juarista con grado de mayor y de nombre Sóstenes Juárez. Esto segurito que usted ya se lo sabe, pero de todos modos estamos haciendo un recordatorio de este famoso Sóstenes Juárez. Y este Sóstenes Juárez, podemos decir que, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero podemos decir que es el iniciador de los cultos evangélicos en México. Y más específicamente en la Ciudad de México, porque por ahí hay algunos historiadores que dicen que los primeros cultos que se realizaron fueron por Diego Thompson en el camino a Veracruz, porque ya había reuniones, pero eran reuniones de estudio bíblico, reuniones en donde se leía la Biblia y de alguna manera, otra vez esa muletilla, juntaban dinero para comprar las Biblias. Entonces envía Diego Thompson una carta con más o menos $55 a Inglaterra y dice: esto es para Biblias, porque es donación de la gente que se reunía en los estudios. Bueno, pero vamos a ver más gente. Los liberales. Entre los liberales aquí tenemos una lista, por lo menos 5, y hay mucho más, pero de todos modos nos enfocaremos aquí en algunos detallitos de estos cinco liberales. José Joaquín Fernández de Lizárraga, el pensador mexicano que vivió entre 1776 y 1827. Él era un católico, bien católico, pero también muy especial. ¿Se acuerdan qué libro escribió? El Religio Sarmiento, una novela muy interesante. Él criticó duramente los excesos eclesiásticos y abogó por una reforma. Ya estaba harto de lo que estaban haciendo en ese tiempo la Iglesia Católica. Melchor Ocampo, michoacano, liberal también, propuso una medida drástica. Si la religión católica era un instrumento al servicio de una facción, el único remedio y el más seguro era cambiar de religión de los velados mexicanos. Ocampo pensó que en una religión que no sirviese para explotar a la gente, sino que sirviese para liberar a la gente. Y entonces por eso pensó en el protestantismo. Justo Sierra, gran maestro, dice maestro inmortal, también consideró que lo más cercano a la Ilustración, que era de donde venían todas las ideas liberales, eran precisamente la religión protestante. No identificaba la denominación de identidad, simplemente religión protestante, porque necesitaba
que los mexicanos, una religión como el protestantismo, que se mexicanizara, que conquistara a los indios, pero no para que los obligue a comprar sirios, sino que los obligue a leer, que los obligue a pensar. Hasta aquí dejamos esta sesión. En la siguiente sesión retomaremos las conclusiones de los primeros misioneros en México y también los esfuerzos importantes que hicieron los primeros creyentes, que en su mayoría empezaron a creer en el Señor Jesucristo por la lectura de la palabra de Dios.